tengo un encargado para grabar las clases, si no me equivoco, ese chico Yo, Luis Alejandro López. López. Sí. Ya, te encargo, sí, López, ya, que lo grabé. No. Ya, y lo suba. Ya, ese va a tener una ponderación. Igual voy a hablar con el ingeniero el anterior semestre, a quien grabó todas las clases y lo subió a la nube, entonces les dio unos puntos extra. Ya. Bueno, ahora ya que va a ser grabada la clase, entonces podemos empezar. El primer ensayo que vamos a ver en la materia es el ensayo de consolidación, el método edométrico, que es el equipo que se utiliza para hacer el ensayo de consolidación. La consolidación es nada más que el proceso en el cual muchos suelos, especialmente las arcillas, experimentan una disminución de volumen en el caso de reversible, cesa la carga, ¿ya? Y ese problema genera un fenómeno que se llama asentamiento. Y ese problema es muy perjudicial a la hora de analizar, al momento de analizar las estructuras. Es por eso que se toma en cuenta cómo, en el caso de arcilla, con el ensayo de consolidación, cómo va a ir siendo el asentamiento debido a las cargas, ¿ya? Un poco más avanzado fuera del ensayo, ya con los datos se puede ir determinando la tasa de magnitud de asentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede determinar en función del tiempo cuánto va a ser la reducción de altura que va a sufrir o el desplante que va a sufrir la fundación. Por ejemplo, hablando de una zapata, en función del tiempo, cuánto va a asentarse esa zapata en centímetros por año, ¿ya? Eso, pero ya es un tema más de maestría que de clases de grado, ya. Entonces, pero para darles una idea de cómo se puede interpretar o para qué nos sirve realizar el ensayo. Consolidación unidimensional del suelo. Aunque la consolidación en la vida real o en la vida práctica del suelo no se consolida en una sola dimensión, pero por efecto del laboratorio nosotros hacemos que la consolidación se genere en una sola dimensión, ¿ya? Porque ustedes, si bien han pasado mecánica de materiales, se acuerdan el concepto de se me fue el nombre del ingeniero. Cuando ustedes ejercen carga sobre un cuerpo, entonces ese se va, en un sentido se va a comprimir, en los otros dos se va a expandir. Poisson, exactamente, se me había ido el nombre, ¿ya? Ustedes han visto eso en materiales, en mecánica de materiales. Entonces, ese fenómeno se genera igual en los suelos en la vida práctica, pero por efecto del laboratorio no podemos generar ese fenómeno. Entonces nosotros la consolidación la hacemos en un solo sentido porque confinamos al suelo, ¿ya? Bueno, se denomina consolidación de un suelo a un proceso de reducción de volumen de suelo finos cohesivos, como son las arcillas y algunos limos plásticos, provocado por la actuación de solicitaciones o efectos que son las cargas sobre su masa y que ocurren en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Producen asientos, es decir, hundimientos verticales en las construcciones que pueden llegar a romper si se producen con gran amplitud. El ejemplo más generalizado para demostrar el fenómeno de consolidación es la Torre de Pisa, ¿ya? Hay un sector de la Torre de Pisa donde está inclinada, que es netamente arcilla. Entonces no pudo soportar la carga y por efecto de consolidación con el tiempo se fue asentando, entonces la torre se fue inclinando. La ventaja es de que ese mismo esfuerzo que está generando por un lado hace que expulse por el otro, entonces eso se genera más o menos algo así por decirlo como un equilibrio, porque si bien el suelo
no fuera tan homogéneo y en el sector donde está hundido fuera arcilla y en el otro sector donde no se está hundiendo fuera una arena, entonces automáticamente eso generaría, los asentamientos diferenciales generan esfuerzos internos y hacen que colapse la estructura. Aquí ustedes pueden ver el caso de esta barda, ya, de que ocurre el fenómeno de que va asentándose. Por lo general, un problema que había aquí en Santa Cruz era que la mayoría de los arquitectos les encantaba trabajar con hormigón ciclopio, ¿ya? Y eso al momento de generarse asentamientos, al no poder resistir a la tracción, se partía y se hundía. Entonces eso generaba que las bardas de muchas zonas, por ejemplo, allá por el Tutumazo, que es gran cantidad de arcilla al metro, metro y medio, entonces o se incline o se parta la barda en su defecto, ¿ya? Ya después ya se fue viendo de que era muy mala idea trabajar con hormigón ciclopio, ¿ya? Eso es solo válido en terreno firme. Entonces se empezó a trabajar con vigas de cimentación T invertida, que al tener acero obviamente puede trabajar a tracción tranquilamente, entonces evita esos asentamientos diferenciales. El ensayo de consolidación se caracteriza por los siguientes puntos: una reducción de volumen acentuada con el aumento de la tensión efectiva, deformaciones no reversibles. El ensayo que utilizamos para medir la consolidación se conoce como el ensayo de compresibilidad edométrica y nos permite simular de forma controlada el proceso de consolidación y obtener los parámetros de compresibilidad y poder estimar el tiempo necesario para que ocurra la consolidación, que es lo que les venía diciendo, que ya con los datos obtenidos lo que se puede hacer es determinar la magnitud o tasa de consolidación del suelo, ¿ya? Eso más que todo para obras de gran envergadura. Entonces se puede ir viendo qué tipo de asentamiento va a tener a través del tiempo con la carga que se va a aplicar, y entonces considerar ese asentamiento en el cálculo. Porque si ustedes consideran el efecto de asentamiento como una carga y les va a generar dentro del pórtico esfuerzos internos de momento, compresión y corte, entonces ustedes van a poder armar su estructura para que pueda soportar esos efectos también y así no falle o no se genere el colapso de la estructura. Las normas que rigen el ensayo tenemos la ACTMD 2435 y la Aston T216. También el ensayo de consolidación es aplicable a la parte de carretera. Ustedes van a ver sí, pasa de que un poco más de garganta ya. Continuemos. Las normas que rigen el ensayo son la ACTMD 2435 y la Aston T216. Si bien ustedes me podrán decir que la Aston es una normativa para carreteras, también se puede realizar el ensayo de consolidación para ver si algún suelo de fundación, como sea alguna arcilla, en el caso de que no pueda ser removido, sea muy caro de hacer un tratamiento, entonces
ver el nivel o el grado de asentamiento que puede sufrir en función a las cargas de tráfico. Y también en el caso de laderas de montaña, cuando se trate de hacer estabilización de taludes, también puede ser válido el ensayo de consolidación. Es entonces que por eso lo toma en cuenta la Aston como uno de sus ensayos. El objetivo del ensayo es determinar el procedimiento, el procedimiento se utiliza para determinar la tasa y la magnitud de consolidación de suelos cuando se confinan lateralmente, se cargan y se drenan axialmente. Recordemos que el ensayo de consolidación, se aplica en arcilla. Y ustedes deben saber que las arcillas se caracterizan por su baja permeabilidad. Eso lo han visto en suelos 1 en la parte de permeabilidad. Entonces, al aplicarse carga y la permeabilidad ser muy baja, entonces primero se genera la presión de poros o la presión intersticial, que es la presión de agua. Entonces, esa agua que hay dentro del interior del suelo va a generar un empuje hacia arriba, y como las cargas generan un empuje hacia abajo, es que se genera el efecto de tensión efectiva, que ustedes también lo han visto en suelos 1, a que se refiere el efecto de tensión efectiva, ¿ya? Es cuando el suelo pierde la capacidad de soporte. Bueno, continuando, su finalidad es determinar la velocidad y el grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterlo a una serie de incrementos de presión o carga. ¿Qué es lo que tenemos acá? Por lo general los suelos tienden a ser materiales elásticos. ¿Ya? Ustedes aplican carga, se deforma, dejan de aplicar la carga y debería recuperar, volver a su normalidad. Todos los suelos tienen esa propiedad. Las arcillas también lo poseen, pero la carga o rango elástico del suelo es bastante bajo. Entonces eso pasa, en el caso de las arcillas es bastante bajo. Entonces, si ustedes sobrepasan esa carga, entonces aplica más carga de la deformación elástica, y cuando dejen de aplicar carga, va a tratar de recuperar el suelo, pero va a ser bastante poco, ¿ya? Es lo que se puede ver aquí en esta parte, ¿ya? Ustedes aplican carga y se empieza a comprimir, generan una etapa de descarga y recupera el suelo, pero recupera la recuperación que se genera es bastante pequeña comparada con la deformación que se generó por la carga. Es entonces de que se considera que son materiales ya plásticos, o sea, el efecto de carga es no reversible. Y eso se explica bien con el ejemplo de estas cargas, ¿ya? Cuando ustedes aplican, por ejemplo, aquí una pequeña carga, entonces va a haber un reacomodo interno de las partículas y el agua va a empezar a salir. En el caso de las arenas es rápidamente la evacuación debido a que su permeabilidad es alta. En el caso de las arcillas, debido a que la permeabilidad es baja, entonces es lento el fenómeno de expulsión de agua. Es por eso de que la consolidación se lo conoce como un proceso lento, ¿ya? El agua no puede ser expulsada rápidamente, entonces a través del tiempo se va a ir acomodando las partículas hasta que el espacio de vacíos en su interior de la masa del suelo sea cero, entonces ahí ya no se puede almacenar agua, ¿ya? Luego, una vez que llega a comprimir lo máximo que puede comprimirse el suelo, si ustedes cesaran la carga, no recuperaría totalmente su condición inicial. Eso es lo que nos quiere mostrar el pequeño gráfico, ¿ya? Aquí pueden ver que hay un diferencial de altura que no va a poder ser recuperado. En general, el asentamiento del suelo causado por carga se divide en tres categorías. Asentamiento inmediato, provocado por la deformación elástica del suelo seco, de los suelos húmedos y saturados sin ningún cambio en el contenido de agua. Los cálculos de asentamiento inmediato se basan generalmente en ecuaciones derivadas de la teoría de elasticidad, ¿ya? Es nada más que el esfuerzo sigma, que ustedes conocen, normal sobre área,
ya cuando tratamos de ver asentamientos inmediatos, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la ecuación de Terzaghi. Y por lo general los asentamientos inmediatos ocurren en todos los suelos y son más notorios en los suelos arenosos, ya debido a que tienen baja densidad relativa, entonces hay un reacomodo inmediato de sus partículas. Asentamiento por consolidación primario es el resultado de un cambio de volumen en suelos saturados cohesivos debido a la expulsión del agua que ocupan los espacios vacíos. La consolidación primaria se da en el momento en el cual el suelo se encuentra completamente saturado. Entonces, si el suelo está completamente saturado, quiere decir que los espacios vacíos o el volumen de vacíos está completamente lleno de agua. Si nosotros aplicamos carga, esa agua tiene que ir hacia alguna parte. Entonces, empieza a salirse del exterior de la masa del suelo y ahí empieza a ocurrir lo que se conoce como asentamiento por consolidación primaria. Y el asentamiento por consolidación secundaria se observa en suelos saturados cohesivos y es el resultado del ajuste plástico de la estructura del suelo. Este sigue el asentamiento por consolidación primaria bajo un esfuerzo efectivo constante. ¿Qué ocurre? Ustedes se van a dar cuenta de que teóricamente la relación de vacíos cuando llega a ser suelo nos diría que el suelo no se puede comprimir más, ¿ya? Porque ya no hay espacios vacíos, entonces no hay donde se reacomoden las partículas. No ocurre eso en los suelos arcillosos, en los suelos cohesivos. Van a ver en la tabla o en la gráfica que vamos a ver de la planilla, que la relación de vacío nos llega a salir negativo. Inclusive eso quiere decir de que ustedes llegan a calcular la altura de los sólidos, seguro lo han visto en suelos 1, y esa altura de los sólidos inclusive se empieza en la parte de la consolidación secundaria a disminuir, y es por eso de que la relación de vacíos nos da negativa, ¿ya? Eso se conoce como el ajuste plástico de la estructura del suelo, ¿ya? Es como si las partículas del suelo, del suelo, aparte de ya estar todas juntas, bien apretadas, las fuéramos achatando. Entonces, esa parte se conoce como consolidación secundaria, en el cual la relación de vacíos ya empieza a ser negativa, ni siquiera es cero. Bueno. Consecuencias de la consolidación: incremento del esfuerzo efectivo, reducción del volumen de vacío, reducción del volumen total de la masa, asentamiento en el terreno, disculpa, otra vez necesito tomar algo siempre, si no se me seca la garganta. Ya, esas son las consecuencias de la consolidación. Incremento del esfuerzo efectivo, que es con lo que les dije, debido a que va a haber una presión de poros, o sea, el agua va a buscar salir, entonces la masa ustedes van a tener un empuje del agua y van a tener un esfuerzo del suelo, la carga, mejor dicho, sobre el suelo. Entonces, a la diferencia de esos dos esfuerzos se lo conoce como esfuerzo efectivo. Ustedes eso lo han visto en suelos 1. La reducción del volumen de vacíos, que eso es inminente que va a ocurrir debido al asentamiento. Reducción del volumen total ya ocurre en la parte de la consolidación secundaria. Asentamiento del terreno, que viene debido a la reducción de volumen. Y obviamente, como la estructura está fundada sobre el terreno, va a haber un asentamiento de la estructura, ¿ya? En el caso de unas columnas va a generar un esfuerzo normal y un esfuerzo de momento, ¿ya? Un momento torsor, que eso es muy dañino para la columna.
¿ya? Entonces ustedes ahí pueden ver el efecto del fenómeno de consolidación, ¿ya? Lo ideal sería que haya un asentamiento continuo para que todos tengan el suelo, la masa del suelo tenga el mismo asentamiento, pero como las cargas que se transmiten en cada fundación, por ejemplo, por hablarlo en cada zapata, es muy diferente, entonces no se puede, no puede darse el fenómeno de que se asiente en su totalidad por igual toda la estructura. Las zapatas del centro tienen más carga, las zapatas medianeras, dependiendo de cómo se las trabaje, pueden tener inclusive hasta 2 momentos trabajando sobre la columna, entonces eso genera de que sobre un lado de la zapata haya mayor tensión que en otro, puede haber tensión negativa, un montón de fenómenos que pueden complicar a la estabilidad de la estructura, ¿ya? Es por eso que es muy difícil controlar el fenómeno de asentamiento, ¿ya? Los parámetros más importantes a obtenerse del ensayo de consolidación son la tensión de preconsolidación, que quiere decir la máxima presión que el suelo ha sido sometida en lo largo de su vida. ¿Ya? Ese es el valor que nosotros obtenemos en la gráfica de este ensayo, la tensión de preconsolidación. Este es un valor de que si uno sobrepasa ese valor de tensión de preconsolidación, es inminente de que va a ocurrir el fenómeno de reducción de volumen irreversible, ¿ya? Si nosotros aplicamos una tensión menor a la de preconsolidación, entonces si dejamos de aplicar esta carga, va a haber una recuperación elástica, por así decirlo, y el suelo, la masa del suelo volvería a su volumen inicial. Pero si nosotros pasamos la tensión de preconsolidación, entonces es inminente que el cambio de volumen va a ser irreversible. El índice de compresibilidad C sub C indica la compresibilidad de un suelo normalmente consolidado. Más adelante vamos a ver el tema de cuándo se clasifica un suelo como normalmente consolidado y sobreconsolidado. El índice de recompresión C sub S nos indica la compresibilidad de un suelo preconsolidado. Y el coeficiente de consolidación C sub B nos indica la tasa de compresión bajo un tipo o un incremento de carga, ¿ya? El valor C sub B viene en función a diferentes tipos de carga. El valor C sub B no es constante para todo el ensayo. En función al incremento de carga que generemos va a ser un valor diferente. Antes de terminar de aburrirlos, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre la parte que hemos visto más que todo teórica del ensayo? Creo que no. ¿Nadie quiere preguntar nada? Continuamos. Ya. Así vamos con el tema que más nos importa a nosotros, la parte del laboratorio. Los equipos que se utilizan es el consolidómetro o vedómetro, que es este aparatito que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Los anillos de consolidación, este es el anillo de consolidación. Deformímetros para medir, obviamente, como su nombre dice, la deformación. Piedras porosas, dependiendo del tamaño del anillo de consolidación, se puede usar esta o esta de 2 pulgadas. Equipos de carga, que son los que van a generar el efecto de generar la tensión, o sea, las cargas en el suelo, y se colocan sobre este brazo palanca que hay acá, ¿ya?
En equipo necesario para el moldeo de muestras, eso es bastante elemental debido a que las muestras para el ensayo de consolidación vienen de ser extraídas mediante tubo Shelby, ya por lo que debe ser, o en teoría debe estar en condiciones inalteradas, ya. Un equipo de cisallo cortador cilíndrico, en el caso de que se vaya a trabajar con muestras alteradas, ¿ya? También se puede realizar el ensayo con temas investigativos. Una balanza, obviamente, para poder determinar el peso del anillo, el peso de la masa del suelo, el peso de las cargas. Un horno para poder hacer los ensayos posteriores. Ustedes también tienen que hacer, cuando les llega la muestra, no solamente el ensayo de consolidación, sino también clasificación, límites de Attenberg, hay otros ensayos más que se pueden realizar. En caso de que si tuvieran bastante muestra, podría inclusive hacer el ensayo de compresión confinada, entre otras cosas, ¿ya? Equipo misceláneo se refiere a todo lo que es la parte de guantes, espátulas, equipos para manipuleo de las muestras, ¿ya? Aquí podemos ver un equipo más o menos completo de odometría y actualizado, porque ya no trabajan con deformímetros o lecturadores de carátula, como en el caso de aquí. Ustedes pueden ver que es como un tipo de reloj, ¿ya? Que viene separado en 100 partes. Aquí directamente se utiliza un conductor de deformación, LVDT, ¿ya? Que él con estos sensores directamente manda a la computadora cuánto es la deformación, además de que es bastante preciso trabajar con un transductor de deformación LVDT. El contrapeso para que esto se pueda equilibrar, ¿ya? Este brazo palanca que nos ayuda a que, por ejemplo, si nosotros colocamos 1 kilo aquí, represente 10 kilos de carga sobre la muestra, ¿ya? La bancada, que es técnicamente donde se apoya todo el equipo edométrico, ¿ya? Y la célula edométrica, que es esta caja, bueno, célula le llaman los españoles a la caja de consolidación, ¿ya? Lo mismo de cuando vean corte directo, le van a llamar célula de corte, pero sin embargo es la caja de corte. ¿Ya? Aquí podemos ver ya más a detalle. La célula edométrica técnicamente es la caja de consolidación, las piedras porosas, el anillo de corte, papel filtro que sí o sí se necesita colocar, el pistón de carga, que esto va sobre la masa, bueno, va la piedra porosa sobre la masa del suelo y luego va el pistón de carga, ¿ya? Y equipos de tuerca para poder ajustar la caja. Aquí podemos ver cómo es la extracción de la muestra de suelo. Esto se ha sacado de una tubería Shelby probablemente, y con el anillo de consolidación, esta parte de aquí tiene es bastante delgada y se puede aplicar corte con ella, entonces nos permite poder extraer la muestra, por así decirlo, de una manera inalterada, ¿ya? Entonces la parte de arriba es más gruesa, entonces ahí se puede aplicar presión, y la parte de abajo va a generar que haya un corte o cizalla, así como pueden ver en esta parte de acá. Luego finalmente se enrasa tanto por arriba como por abajo y se lleva a la cámara de consolidación. Ahí está la muestra de suelo en el anillo de consolidación. Se coloca este soporte, luego se coloca papel filtro, también tiene que tener papel filtro por abajo. Aquí está una piedra porosa, luego se coloca un papel filtro, ¿ya? Se coloca otro papel filtro por arriba, se coloca una piedra porosa también por arriba, y finalmente se procede a ajustar la cámara de corte. Aquí le falta colocar una piedra porosa y finalmente el pistón, y luego se vacía de agua para hacer el ensayo. Aquí ustedes pueden ver la parte isostática del equipo, ya el contrapeso. Aquí va a haber un yugo que va a ser el que llegue o transmite la carga aplicada, el peso, que es el que va a generar la carga, ¿ya? Y esto sería
la manera en cómo ustedes pueden hallar el valor de n, ya que eso no es parte de la materia. Como nos quedan 4 minutos, vuelven a entrar por favor a la otra sesión para terminar esta parte por hoy. Ya va a ser una clase de 2 sesiones el día de hoy. ¿Al mismo link? Sí. Una vez se haya obtenido la muestra sacado de la tubería Shelby, ustedes deben enrasar la muestra de suelo con, deben introducir un poco de vaselina en el anillo y previamente deben haber pesado el anillo, tomar dimensiones tanto como la altura, el diámetro del anillo, ya las dimensiones internas. Entonces después de eso, una vez ustedes hayan untado con un poco de vaselina para que pueda correr más tranquilamente la muestra de suelo, ya sin que ustedes ejerzan mucha presión, lo que hacen es aplicar la parte del anillo de corte, está aquí, así como lo hemos visto en la foto, ya, lo aplican con un poco de presión para que puedan ir introduciendo muestras sobre el anillo. ¿Ya? Tratar de evitar alterar lo mínimo posible la muestra. Luego de eso enrasan el anillo, ya van a tener siempre algún material para enrasar, y lo que hacen es pesar el peso del anillo más muestra, y como ustedes tienen la altura y el diámetro del anillo, entonces pueden determinar la densidad del suelo, su densidad húmeda obviamente, y obtener la densidad in situ del suelo. Luego lo que se hace es, con lo que nos sobra de muestra de suelo, procedemos a hacer los ensayos de contenido de humedad, gravedad específica, clasificación de suelos, límites de ATMB, entre otros. ¿Ya? Antes de hacer el ensayo, lo que se debe realizar es que las piedras porosas deben haber estado por lo menos un día sometidos a saturación en agua. ¿Ya? Si ustedes colocaban la piedra porosa en estado, así por así decirlo, seco, entonces va a absorber agua de la muestra de suelo, entonces no queremos evitar que eso ocurra, entonces hay que saturar la muestra completamente, y es por eso de que las piedras porosas como el papel filtro deben haber estado por lo menos un día en saturación, ya, para evitar de que absorba agua de la muestra de suelo. Después de eso, una vez esté ya la muestra de suelo bien en la caja de consolidación, se procederá a llenar la célula o cámara de consolidación con agua, ya, y todavía no colocamos lo que es carga. Dependiendo del tipo de arcilla se podrá analizar cómo se comporta el agua, cómo se comporta la arcilla con el agua. Puede ser de que en el momento en que nosotros la hayamos sacado hasta llevarla al laboratorio haya perdido humedad, puede ser que no esté completamente saturada. Entonces hay arcillas que son adictivas al agua. Más adelante les va a dar un práctico el ingeniero seguramente sobre eso. Entonces se expanden increíblemente, se expanden mucho a absorber agua, entonces se puede analizar ese comportamiento. Ese tipo de arcilla se encuentra en el sector de Beni, en la parte, no recuerdo si exactamente, vi un estudio de suelo por el lado de la universidad en Trinidad, entonces ahí hay cualquier cantidad de arcilla expansiva. ¿Ya? Bueno, después de analizar en el caso de que haya sido una arcilla expansiva o no, lo que se hace es ajustar totalmente la cámara de consolidación. O sea, esto de aquí, esta cajita de aquí va a estar completamente agua y totalmente ensamblada. ¿Ya? Ustedes van a ver si se genera expansión o no.
Y luego después de eso, ustedes van a realizar el proceso ya propiamente de la consolidación, que consiste en empezar incrementos de carga, ¿ya? En el caso de suelo blando, se coloca una presión inicial de 0.05 kilogramos sobre centímetro cuadrado, eso para poder aplicar el asentamiento inmediato, ya es como una precarga. Y en el caso de que sean suelos un poco blandos, se colocará 0.10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿De qué consiste el ensayo? Ya de aquí para adelante es bastante fácil, por así decirlo. Entonces se procede a realizar la lectura de las deformaciones durante un día y va incrementando cada día la carga, duplicándola obviamente. Por ejemplo, se puede empezar con una carga de 0.25 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Se analiza durante un día cómo ha sido el asentamiento, las deformaciones con esa carga, y al día siguiente se duplica la carga a 0.50 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y se va viendo, también se va tomando lectura de cómo ha sido las deformaciones debido a esa carga, ¿ya? Y así sucesivamente cada día se va incrementando la carga, duplicándola en su valor. De 0.50 pasa a 1, de 1 pasa a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, 16 hasta 32. Bueno, con 64 nunca vi. Algunas con 8 llegan a ya la etapa de consolidación secundaria, donde ya no se pueden consolidar más. Otras con 16, otras con 32, dependiendo del tipo de arcilla con la que se esté trabajando, ¿ya? Pero esa es una idea de cómo se va haciendo el ensayo. Se parte con 0.25, 0.50 hasta que ya llega a la parte de consolidación secundaria y la arcilla ya no se puede consolidar más, ¿ya? Entonces ustedes cuando retiran van a ver que técnicamente esa muestra de arcilla que han hecho en el ensayo termina siendo como una piedra de duro porque ya está sobreconsolidado, ¿ya? Entonces los tiempos en los cuales se hace lectura de los asentamientos o las deformaciones son a los 0 segundos, a los 6 segundos, a los 15 segundos, a los 30 segundos, al minuto, a los 2 minutos, a los 4 minutos, a los 8 minutos, a los 15 minutos, a los 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 16 horas y 24 horas, que ya es cuando se hace el cambio de carga. Entonces ustedes van a ir, en esos tiempos, van a ir registrando cuánto ha sido la deformación. Por eso les digo que es bastante complicado cuando se trabaja con equipos, por así decirlo, manuales, lecturadores de carátula, que son deformímetros que uno tiene que estar ahí constante leyendo, haciendo lectura de cuánto fue. Sin embargo, los equipos que son, más adelante está la imagen, los equipos que son LVDT, ya son equipos electrónicos, entonces esto directamente pasa a la computadora y ustedes en la computadora van a poder directamente ahí sacar los datos de cuánto ha sido en función del tiempo el asentamiento. En equipos manuales no es posible eso porque ustedes tienen que manualmente registrar la lectura, entonces ahí puede haber mayor rango de error a la hora de la toma de datos. ¿Ya? Aquí podemos ver otra vez una cámara de consolidación. Esto ya es propiamente de un equipo electrónico, ¿ya? Ahí está el anillo de consolidación, 2 centímetros de altura, 5.5 centímetros de diámetro. No solo hay en esa, hay en varias variaciones las cajas de consolidaciones, también hay de diferentes tamaños, ¿ya? Dependiendo a la muestra de tubo Shelby que se haya utilizado en campo, vamos a ver qué tipo de cámara de consolidación vamos a utilizar. Aquí este es el que yo les digo, este es un lecturador de carátula, ¿ya? O un deformímetro manual visual. Entonces ustedes aquí van a ir viendo y tendrían que ir anotando en un papel, en una hoja, en función del tiempo, cuánto ha sido la deformación, cuánto va avanzando esta aguja.
¿ya? No ocurre eso con los equipos LVDT, los transductores de deformación, que esto directamente ya lo lleva a la computadora. Entonces ustedes de ahí pueden bajar los valores, es más preciso obviamente un LVDT, y además de que no hay ese grado de incertidumbre si se tomó o no se tomó adecuadamente lectura de los datos. Por lo general, el error siempre ocurre en las primeras lecturas, que son los 6 segundos, los 15 segundos, los 30 segundos. Ya es un poquito complicado tomar lectura porque hay un nuevo tipo de carga, entonces la aguja esa se mueve bastante rápido. Ya después de 1 minuto, 2 minutos, ya va siendo un poco más lento lo que avanza la aguja. Y aquí ustedes pueden ver lo que es un equipo técnicamente, por así decirlo, manual, ya, con deformímetro, lecturador de carátula, en el cual ustedes tienen que ir y hacer la lectura manualmente, y un equipo LVDT, en el cual ya directamente bota la deformación en la computadora. ¿Preguntas hasta acá? Porque la otra clase les voy a mostrar un video del ensayo y el manejo de la planilla para hacer el ensayo de consolidación, y eso es bastante larguito, así que serían otras 2 sesiones más. ¿Ya? Así que, preguntas de nuevo. Auxiliar, buen día. ¿Ya? Disculpen si por favor me podría volver a explicar el concepto. Al comienzo nos dio como tal de la consolidación y dio creo como un ejemplo, ¿no? En la arcilla, que es más propensa, creo es. Sí, ya es uno de los elementos que puede consolidarse. ¿Te dice esta parte de acá? Sí, eso. Ya. Se denomina consolidación a un proceso de reducción de volumen de suelos finos cohesivos, que son las arcillas y los limos plásticos, provocado por la actuación de solicitaciones, que son las cargas, sobre su masa, y que ocurren en el transcurso de un tiempo generalmente largo. Producen asientos, es decir, hundimientos verticales, y en las construcciones, si se generan de gran amplitud los asentamientos, pueden producir el colapso de la estructura. Para sintetizarlo, la consolidación es propia de suelos cohesivos, arcillas y limos plásticos. En arena se llama, es un asentamiento inmediato, no existe el fenómeno de consolidación, debido a que no tienen adherencia entre sus partículas las arenas. Entonces no puede haber ese fenómeno de consolidación. Además de que las arenas sufren asentamientos, pero mucho depende de la densidad relativa que tengan las arenas. Ustedes han visto ese término en mecánica de suelos 1, densidad relativa o compacidad relativa en el caso de arena. Entonces, se aplica carga en arena, hay un acomodo de sus partículas y hay un asentamiento inmediato y ahí queda. No ocurre así en las arcillas. En las arcillas se aplica carga debido a que el agua en el interior de la arcilla no puede ser expulsada fácilmente por la permeabilidad, entonces el asentamiento es más lento y entonces ocurre el fenómeno de consolidación. Además de que si ustedes sobrepasan el rango elástico de la arcilla, aplica más carga de la necesaria, entonces se deforma. Si ustedes dejan de aplicar la carga, la recuperación volumétrica de esa arcilla sería mínima, entonces técnicamente se hablaría de una disminución de volúmenes irreversible, ¿ya? O sea, de que ya técnicamente ese asentamiento va a estar para siempre. Y inclusive si la carga es mucha, puede seguir asentándose a través del tiempo, ¿ya? Y eso es lo que se quiere ver con este ensayo. Cómo va a ser el fenómeno de asentamiento a través del tiempo. ¿Ya? ¿Algo más que quieran preguntar? Disculpe, igual mencionó, ¿no?, la relación de Poisson y de que lo hacíamos la consolidación de una sola dimensión, ¿no? Que justamente Poisson nos relaciona la deformación de un eje, por decirlo así, con sus deformaciones transversales. Exactamente. ¿En qué parte, digamos, lo aplicamos ya en la fórmula o, bueno?
No, en laboratorio no van a ver esa parte, ni siquiera mecánica de suelo. Eh, en la práctica, bueno, en la vida real, el suelo, al no haber un confinamiento, entonces es válida el tema de Poisson, de que va a haber deformaciones en los tres, bueno, en dos de los tres ejes. Pero como no podemos replicar eso en laboratorio, entonces la consolidación por eso es unidimensional, ya porque va a estar confinada lateralmente la muestra. Entonces solo va a ser un asentamiento vertical de la masa del suelo. Pero en la vida real no ocurre ese fenómeno, el suelo no hay que lo restrinja, entonces además de haber un asentamiento vertical, va a haber una expansión horizontal, entonces ese fenómeno igual se podría considerar al momento de diseñar la estructura para ver si ese empuje, si las zapatas son muy cercanas, si ese empuje no va a generar un esfuerzo normal sobre la zapata, al cual no va a estar calculada, y puede ser que haya un efecto de corte sobre una cara de la columna o alguna cara de la zapata. ¿Ya? Pero ese es un tema un poco muy amplio para hablarlo acá. ¿Ya? Creo que más, ¿no? En fundaciones donde ahí ya se le usa el módulo de Poisson, porque ahí sí está, digamos, en el suelo y ahí sí se deforma en todas las dimensiones. Pero no lo ven tampoco, se lo voy anticipando, ¿no? Fundaciones aquí Fundaciones aquí es muy teórico. Sería emocionante si se tocara el tema de, bueno, para ver todo eso de Poisson, ya trabajar con elementos finitos, y ahí se puede ver cómo se comporta la interacción estructura-suelo, pero no es tan así la parte de fundaciones, así que no se emocionen mucho con eso. Listo, gracias. ¿Ya? ¿Algo más? Disculpa, tengo una pregunta. Esta es la segunda clase que se está avanzando el laboratorio. El primer laboratorio. La primera clase fue como una introducción, les dije, definimos cómo iba a ser la presentación de los laboratorios, cuántos exámenes tomar, y les mostré los temas que se va a avanzar en el semestre. Eso vimos en la anterior clase. Ya, gracias. Una consulta. ¿Qué tipo de tratamiento le aplican al suelo cuando tiene material orgánico? ¿Cómo incide eso en los resultados del ensayo? Con el material orgánico, esto sería lo ideal, dar sobre el material. ¿Ya? Entonces, si tenés material orgánico, sería cambiar ese suelo por otro suelo. No se puede hacer un tratamiento cuando hay parte orgánico, porque eso se va a llegar a podrir y técnicamente va a generar hundimiento. Entonces, si en el caso de que uno está en una construcción y se pillaba con relleno de materias orgánicas en descomposición, lo ideal sería retirar todo eso y traer tierra de relleno, por así decirlo, o traer material de relleno, para ser más técnico hablando. ¿Ya? No se puede trabajar o no se puede hacer ningún tipo de cimiento sobre material orgánico. Ok, dicho esto, ¿hay alguna cantidad admisible de material orgánico con la que sí se puede trabajar? No he visto un proyecto con ese tipo, pero hay un estudio de propiedades, no me acuerdo cómo se llama. Se puede ver eso igual. Una vez me tocó hacerlo leí en la universidad, para ver las sales minerales y todo eso del suelo, pero era más tema agrícola que tema constructivo. Así es que en fundaciones no, digamos, no es tan relevante el tema ese de ver las propiedades que tengan o tema de minerales que compone el suelo o materia orgánica, ¿ya? Pero sí, ya más la parte abocada al tema agrícola en suelo, sí se hace un estudio bien sobre eso.
¿Algo más? Tengo entendido que igual están viendo este tema con el ingeniero, es su primer tema de él. Ya, así que léanlo el libro, ya. Si no lo tienen en físico, más rato se los paso en digital, lo tengo aquí en mi computadora, para que puedan ir leyéndolo, ¿ya? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo martes. Ahí en el chat algo. Ya, se los manda el video. ¿Ya? Disculpa, Sí. del anterior laboratorio, igual que hiciste la introducción, ¿lo grabaron igual? No hice laboratorio en la anterior clase. Era solo una presentación para definir cómo iba a hacer su laboratorio, los exámenes, y les mostré los temas que íbamos a ver este semestre, nada más. Ya, gracias. Ya, bueno. Ya es una menos. Bueno, entonces hay una pregunta más. Sí, pero bueno, ya para que vayan haciéndolo se los mando hoy, ya, porque de todas formas la planilla la vamos a hacer otra semana, así que bueno, igual se los mando hoy de todas formas, el laboratorio. Auxiliar, disculpe, hace un rato se me cortó. Quería consultarle si es que para los trabajos vamos a seguir un formato, ¿no? Creo que nos comentaba la anterior clase. Sí, el que siempre han venido trabajando desde materiales, la misma forma. Ya. Listo. Todavía. Se los voy a mandar el modelo. Ya. No tengan. Listo. Gracias. Ya. Ahora sí, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.